vamos a trabajar lo que son las desigualdades numéricas. Esta es una relación muy interesante, tiene muchas partes teóricas que hay que dominarlas para no tener problemas en la parte aplicativa. Bueno, primero vamos a empezar indicando que esta relación de la desigualdad es una relación definida sobre el conjunto de los números reales. Haciendo una breve reseña, ¿quiénes forman los números reales? El conjunto de los números reales es un conjunto infinito que está formado por la unión de dos grandes conjuntos. Uno de ellos es los racionales, que se representa con la letra Q, ¿no? Por acá lo señalamos, conjunto de los racionales. Y el otro, que es aparte, separado de este, que viene a ser el conjunto de los números irracionales. Aquí vamos a identificar como número racional. Número racional se le llama a todo número que pueda ser expresado en la forma P sobre Q, donde P y Q son números enteros, pero además el denominador Q debe ser no nulo, es decir, diferente de cero. Entonces, todo número que pueda expresarse de esta forma se le llama número racional. Por ejemplo, ¿quién es racional? Racional es el 0, porque el 0 se puede expresar como 0 entre 1. ¿Quién también es racional? El número 1, ya que el número 1 lo podemos expresar como 1 entre 1, por ejemplo, o quizá también puede ser 2 entre 2. El número 2 también es un número racional, ya que el 2 también se puede expresar como 2 entre 1. En general, si n es un entero, todo entero n se puede expresar en la forma n sobre 1, es decir, de esta forma. Entonces, todos los enteros son racionales. 0, el 1, el 2, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 5, todos los enteros son números racionales. Pero aparte de esto, ¿quién también es racional? Son los decimales finitos, por ejemplo, el 1/2, las fracciones irreductibles, 3/4, 5/7, todos ellos. También los decimales que se dejan transformar, por ejemplo, el 0,1. 0,1 se puede expresar como 1 sobre 10, ¿no? O también, por ejemplo, el decimal menos, por ejemplo, 1,7, que sería menos 17 décimos. Entonces, en general, todo número que se puede expresar como el cociente de dos enteros se le llama número racional. ¿Y quiénes son irracionales? Son los números que no se pueden expresar como el cociente de dos enteros. ¿Y quiénes son estos, por ejemplo? Los números que no tienen raíz exacta, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cúbica de 5, la raíz cuadrada o raíz cúbica o raíz en general de todo número primo. Raíz cuadrada de 7, no solamente números primos, raíz cúbica, por ejemplo, de 15, también es un número irracional. Pero no solamente esos números, ya que estos números, al hacer su cálculo, estos generan decimales infinitos y además no periódicos, es decir, no se pueden transformar a cociente de dos enteros. También tenemos acá el número pi, ¿no? Que eso es bastante la geometría, para hallar perímetros, áreas. Entonces, él también es un número irracional. También tenemos la constante de Neper, él también que se usa como base de los logaritmos naturales. También ahí tenemos los logaritmos inexactos, logaritmo de 2 en base 10, logaritmo de 3 en base 10, ¿no? Todos ellos corresponden a valores irracionales, ya que no se pueden expresar como el cociente de dos enteros. En una próxima oportunidad haremos una demostración de cómo hacer la prueba de estos números que son irracionales, ya que no se pueden expresar como el cociente de dos enteros. Muy bien, entonces por acá señalábamos Q, conjunto de los números racionales, y los números irracionales, y R, que engloba todo. R es la unión de los racionales con los irracionales. Todo esto encierra lo que son los números reales. Muy bien, una breve reseña. Si al conjunto de los racionales le unimos a los irracionales, esa unión, ¿qué nos va a dar? Esta unión nos da los reales. Entonces, es válido afirmar que todo número real o es racional o es irracional. Es decir, si tenemos un número real y lo queremos, por ejemplo, expresar o encerrarlo en este conjunto, este real o bien cae en esta parte o bien cae en esta parte. Es decir, no hay otra posibilidad. Por eso afirmamos que todo número real o es racional o es irracional. Ahora, los racionales interceptados los irracionales, ¿qué nos da? Recordemos que la operación de la intersección nos da los elementos comunes, pero como podemos observar, los racionales es uno y los irracionales es otro. Es decir, entre estos no hay elementos comunes. Por lo tanto, diremos que la intersección es vacío. No existe número que sea racional e irracional a la vez. Bueno, esa era una breve reseña con respecto a los reales. Hacemos esta reseña, ¿por qué? Porque sobre este conjunto de los números reales están definidas tres relaciones interesantes. Las relaciones mayor que, menor que, igual que. ¿De acuerdo?
Bueno, más que todo vamos a centrarnos en estas dos relaciones, el mayor y el menor. Sobre estas relaciones también están dadas algunas reglas, ¿no?, que a continuación vamos a estudiarlas. Una primera regla, que es muy interesante, que establece la relación que hay entre cualquier par de elementos de los números reales. Si nosotros tomamos cualquier par de elementos de este conjunto R, dice así la regla: para cualquier pareja de elementos de números reales, una y tan solo una de las siguientes relaciones es posible. Entonces, si tomamos A y B y este A y B son de R, siempre va a pasar o bien que el A sea mayor que B, o bien el A menor a B, o bien el A igual a B. Solamente va a ocurrir una de las tres, nunca va a ocurrir dos, solo una. ¿Cuándo se dice que A es mayor a B? La relación A mayor a B es cierta cuando al restar A menos B, esa diferencia sea positiva. Si la diferencia de A con B es positiva, entonces esta proposición es verdadera. Ahora, esta es válida si es que la diferencia A menos B resulta negativa. Y esto es válido cuando la diferencia es cero. Entonces, siempre entre cualquier par de reales, una y solo una de las tres se va a cumplir. Por ejemplo, si yo sé que un número A no es mayor a B, si no es mayor, entonces o es menor o es igual. Análogamente, si no es menor, o es mayor o es igual. Y si no es mayor ni es menor, entonces no hay otra posibilidad que los dos sean iguales. Una pequeña nota. Si tengo la proposición A mayor a B y A igual a B, dos proposiciones simples que se encuentran conectadas por este operador lógico, digo O, así se lee esto corresponde a la disyunción. Estas dos proposiciones simples se pueden representar como una sola, de ese modo, se dice A mayor o igual a B. Ahora, esta es una proposición compuesta ya que proviene de estas dos proposiciones simples, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar una proposición de este modelo, por ejemplo, supongamos tengo 4 mayor o igual a 1. Entonces, esta proposición compuesta se desdobla o viene de 4 mayor a 1 o 4 igual a 1. La proposición 4 mayor a 1 es verdadera, ya que al restar 4 menos 1, esa diferencia sale 3 y 3 positivo. Por eso que 4 mayor a 1 es válido. Ahora, si esto es verdadero, entonces el igual sería falso, ya que por la regla 1 hemos dicho que siempre o es mayor, o es menor, o es igual, pero solamente una. Si el mayor es cierto, entonces el igual ya no es cierto. Ahora, si este es verdadero y este es falso, la disyunción, ¿cómo resulta? Bueno, recurriendo a la tabla de verdad de la disyunción es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones que la componen es verdadera. Así que como esta es verdadera, toda la proposición resulta verdadera. Si este es verdadero, entonces él es verdadero. Entonces, afirmar 4 mayor o igual a 1 es válido, eso es cierto. En conclusión, cuando tenemos una proposición del tipo mayor o igual, para que sea calificada como verdadera, será suficiente que se cumpla o la desigualdad estricta o la igualdad. Si una de las dos es cierta, entonces ahí la proposición será verdadera. ¿Cuándo es falsa? La disyunción es falsa cuando las dos componentes son falsas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 0 mayor o igual a 1, esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque 0 mayor o igual a 1 significaría 0 mayor a 1 o 0 igual a 1. 0 mayor a 1 no es cierto, 0 menos 1 es menos 1 y menos 1 no es mayor a 0, esto es falso. Y 0 igual a 1 tampoco es cierto. Por lo tanto, falso o falso resulta falso. Solamente en ese caso la disyunción es falsa, cuando las dos componentes son falsas. ¿Eso qué significa? Que en una proposición del tipo mayor o igual será falsa la proposición si es que la desigualdad estricta y la igualdad son relaciones que no se verifican. Si ninguna de las dos se verifica, la proposición es falsa. Y es verdadera cuando al menos una de las dos se verifica. Ahora, análogamente para la relación menor igual. Si A es menor que B o A igual a B, eso equivale a decir A menor igual a B. Lo mismo, por ejemplo, tengo 0 menor igual a 0. ¿Eso es verdadero? Sí. ¿Por qué? La desigualdad estricta no es cierta, pero la igualdad sí es cierto. Eso es suficiente para calificarlo como verdadero. Muy bien, pasamos ahora a la regla 2. Una relación muy importante se llama la regla transitiva. Si un número A es menor que B y este número B es menor que el tercero C, en consecuencia el número A es menor que C. Por ejemplo, con esto yo puedo decir,
Si x es un número real que es menos que 1, entonces puedo afirmar que este número real x es menos que 10. Esta consecuencia a partir de este hecho es válido. ¿Por qué? Porque si yo sé que x es menor que 1 y también sabemos que 1 es menor que 10, entonces por transitiva x menor a 10 es válido. Entonces, con eso validamos efectivamente esta conclusión. Entonces, el hecho de que sea x menor a 1 implica x menor a 10. Efectivamente, eso se prueba usando la regla de la transitividad, es decir, la regla 2. Bien, ahora a partir de la regla 3 hacia adelante son reglas para efectuar operaciones. Cuando tenemos la relación igual que, cuando practicamos además una misma operación en ambos miembros, usualmente esta igualdad se va a conservar. Si sumamos una misma cantidad en ambos miembros, la igualdad se conserva. Si restamos, también. Si multiplicamos por un número no distinto de 0, un número no nulo, la igualdad se conserva. O si dividimos por un número no nulo también, la igualdad se conserva. Si elevamos al cuadrado en ambos miembros, la igualdad se conserva. Y así. Entonces, en la igualdad, por lo general, si practicamos una misma operación en ambos miembros, la igualdad se conserva. Pero es muy distinto esta relación. La relación igual que no es la misma que la relación menor que. En esta relación, cuando nosotros practiquemos una misma operación en ambos miembros, este símbolo en ocasiones se conserva y en ocasiones cambia. Bueno, ¿qué significa cambiar? O se invierte también se dice. Esto es menor. Hay operaciones que hacen que siga siendo menor, pero hay operaciones que hacen esto se invierta, es decir, se convierta en mayor. O si es menor igual, se convierte en mayor igual. Entonces, el punto es saber qué operaciones hacen que el orden se conserve y qué operaciones hacen que el orden cambie. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Primera operación, la más básica, la suma. Tengo a menor que b y c un número real arbitrario. Si c es un real, todo real puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Si a ambos miembros de la desigualdad decidimos sumarle una misma cantidad, por ejemplo, le sumamos c al primer miembro y le sumamos c al segundo miembro, ¿qué va a pasar con el orden? Este orden se conserva. Sumar una misma cantidad en ambos miembros no tiene ninguna consecuencia, el orden se va a conservar. Análogamente si restamos. Por ejemplo, si yo tengo por acá x menos 1 menor que 4 y quiero despejar x, yo puedo decir al primer miembro le sumo 1, al segundo miembro le sumo 1. El orden se conserva. Menos 1 más 1 da 0, quedaría x menor a 5. Ahora usted de repente se preguntará, profesor, pero ¿y no sería lo mismo que si yo esté restando pase a sumar así como en la relación igual que? En efecto, si usted pasa a sumar y conserva el orden, va a salir lo mismo. Y eso es, en realidad es válido, eso es general. Esa es una coincidencia con la relación igual que. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, a menos b menor que c y quiero despejar el a, entonces yo diré sumo b en ambos miembros. Entonces, más b al primer miembro, más b al segundo miembro y el orden se conserva. Pero menos b más b es 0, quedaría solamente a menor que c más b. Entonces, si yo quiero evitar este paso, ¿cómo de acá paso de frente a acá? Simplemente digo, lo que está restando pasa a sumar y se acabó. O análogamente, si estuviera sumando, paso a restar y el orden se va a conservar. Entonces, eso es referente a, ojo, dos operaciones, suma y resta. Entonces, sumar, restar o trasladar a sumar, trasladar a restar en una desigualdad no tiene consecuencia en el símbolo se conserva. Bien, pasamos a la siguiente operación, a la multiplicación. Cuando queremos multiplicar, es requisito saber el signo de lo que vamos a multiplicar. Tengo a menor a b y en el primer caso supongamos que c pertenece a r más. R más significa que c es un real, pero es positivo. Entonces, al a lo multiplico por c. Al b lo multiplico por c. Si el número c que estamos multiplicando es positivo, este orden se conserva. Ahora, pero ¿qué pasa si tengo a menor que b y c es un negativo? Entonces, si usted le multiplica al a por c y al b por c y c es negativo en esta oportunidad, eso hace que el orden cambie. Entonces, multiplicar en una desigualdad depende si lo hacemos por un positivo o si lo hacemos por un negativo. Por un positivo se conserva el orden, por un negativo el orden cambia. ¿De acuerdo? Análogamente la división. Por ejemplo, supongamos tengo x medios menor que 4 y tengo por acá otra situación, x entre menos 2 menor a 4. Si acá fuera igual que, nosotros decimos, paso a multiplicar x igual a 8. Si acá fuera igual que, paso a multiplicar x igual a menos 8. Esa es en la relación igual. Pero en la relación menor que, tengo que ser muy riguroso en la operación.
diré, si yo quiero que solamente me quede x en el primer miembro, diré multiplico por 2. Multiplico por 2 al primer miembro, 2 que multiplico con 2 que divide, se elimina y quedaría x. Este orden se conserva, el por 2, 8. Conservé el orden, ¿por qué? Porque multipliqué un positivo. Ahora, ¿qué pasa acá si quiero despejar el x? Ahora la operación será multiplicar por menos 2. Multiplico por menos 2, con menos 2 que divide se elimina, quedaría x. Estoy multiplicando un negativo, la regla dice que el orden cambia. El por menos 2 nos daría menos 8. Entonces quedaría x mayor a menos 8. Entonces, en estos dos puntos quiero que se observe la siguiente situación. Si nosotros esto lo pasamos a multiplicar, quedaría, y conservamos el orden, x menor a 8. O sea, sale lo mismo, ¿no? O sea, acá si yo pasaba a multiplicar así como en la igualdad, no iba a cambiar nada. Pero acá, si yo paso a multiplicar y sigo como el igual que, o sea, mantengo el orden, ya no va a dar lo mismo. Me saldría x menor a menos 8. Entonces hay un error pues de cálculo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces en una desigualdad cuando vamos a multiplicar o dividir, mejor hay que siempre distinguir el signo. Por un positivo conservar el orden, por un negativo cambiar el orden. Ya hay que hacer las operaciones paso a paso y con mucho cuidado. Bueno, eso con relación a la multiplicación, análogamente para la división. Ahora, ¿qué pasa cuando en una desigualdad, por ejemplo, tengo la necesidad de elevar un exponente? Supongamos tengo el problema raíz cúbica de x menor, por ejemplo, o mayor, vamos a ponerle, a 5. Y quiero de repente, vamos a ponerle mayor a menos 2, ahí así. Entonces, quiero, por ejemplo, que quede solamente x en el primer miembro. Entonces, para que solamente quede x, tendría que eliminar la raíz y esto implicaría elevar al cubo. Otro asunto sería, por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de x, por ejemplo, mayor a 4, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú quieres elevar a un número impar positivo en una desigualdad, en realidad no hay requisitos, se puede hacer con toda libertad. Por ejemplo, digo, al primer miembro lo elevo al cubo, al segundo miembro lo elevo al cubo y el orden se conservará, sin interesar qué signo tengan los miembros de esa desigualdad. ¿Ya? Esto estoy señalando para el cubo, pero análogamente se extiende, así sea la quinta, la séptima, la novena, cualquier impar positivo, igualito, el orden se conserva. Entonces por acá digo, por ejemplo, elevo al cubo, elevo al cubo, elevo al cubo. No debo tener problemas, el orden se conserva. Elimino cubo de raíz, me quedará x mayor a menos 8. No hay problema. Pero cuando quiero elevar a un número par, es requisito saber el signo de los miembros. Si los miembros o bien son positivos o bien son negativos. No solamente para el cuadrado, sino para cualquier exponente par positivo. Bueno, primer caso, supongamos que A y B pertenecen a R+. A, B pertenecen a R+, significa que los dos son reales y son positivos. Y además supongamos que de los dos A es menor a B. Si queremos elevar al cuadrado, lo hacemos con toda libertad y el orden lo conservaremos, si es que los dos tienen valores positivos. Pero si los dos tienen valores negativos, entonces elevarás al cuadrado, pero el orden cambiará. Este que es menor se convierte ahora en mayor. Entonces, para elevar a un número par, en particular he considerado 2, pero se extiende para 4, 6, cualquier número par. Entonces, es requisito saber el signo de los miembros. Si son positivos, elevamos al número par que deseamos, el orden lo conservamos. Si los miembros son negativos, elevamos al número par y el orden cambiará. Una nota con respecto a desigualdades dobles de este modelo, en la cual quiero hacer la operación de elevar a un exponente par. En particular voy a considerar cuadrado, pero análogamente para cualquier par positivo, la cuarta, sexta, de modo similar. Si quisiera elevar un número impar, no habría problema, no interesaría qué signo tengan los miembros, como dijimos en la regla 5, simplemente elevamos al número impar y el orden se conservará. Sin embargo, cuando quiero elevar un número par, como dijimos en la regla 6, si es que este extremo A, este extremo B fueran positivos, lógicamente el del medio también sería positivo. Entonces, con toda libertad, elevo al cuadrado o a cualquier par positivo y el orden se conservará. Si el extremo A fuera negativo y el extremo B también fuera negativo, también el del medio sería negativo, ya que entre dos negativos solamente encontramos negativos. Entonces, elevaré al cuadrado si lo deseo, pero el orden cambiará, como señalamos en la segunda parte de la regla 6. Ahora, el asunto es, ¿qué pasa si un extremo es negativo y el otro extremo es positivo?
Entonces, el x podemos escoger valores negativos, como también podemos encontrar valores positivos, o hasta inclusive también x podría ser 0, porque entre un negativo y un positivo se encuentra el 0. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero elevar al cuadrado? En realidad, en ese caso, yo tendría que separar los negativos y aparte de los positivos, y luego trabajar al cuadrado cada caso. Pero hay un mecanismo que evita este desdoblamiento y lo hacemos en una sola. Se dice así. Para este módulo de problema, x entre a y b, donde el a es negativo y el b positivo. Entonces, si quiero su cuadrado, diré 0 a la izquierda, diré 0 menor o igual que el cuadrado de x. Ahora, 0 menor o igual, ¿por qué? Porque como x puede tomar valores negativos, el cuadrado será positivo. Pero en este caso, x también puede tomar el valor de 0. Entonces, cuando el x tome el valor de 0, el cuadrado será 0. Por eso se dice que el cuadrado de x debe ser mayor o igual a 0 o que 0 menor o igual que el cuadrado de x. Ahora, por el lado de la derecha, si acá la relación es menor-menor, entonces acá también diré menor. Ahora, elevaré al cuadrado cada uno de los extremos y de los dos cuadrados obtenidos tomaré al mayor, es decir, al máximo valor entre el cuadrado de a y el cuadrado de b. Eso es lo que vamos a tener. Tal es así, por ejemplo, tengo este problema, menos 1 menor que x menor a 4. Esta desigualdad de este modelo, izquierda negativa, derecha positiva. Repito, si los dos fueran positivos, todo elevo al cuadrado y el orden se conserva. Si los dos fueran negativos, elevo al cuadrado y los órdenes cambiarían. O sea, eso ya está considerado por la regla 6. El tema es acá, cuando uno es negativo, el otro positivo. No, para este modelo de problema, por si acaso, para desigualdades dobles. Entonces, para el cuadrado sería así, 0 menor o igual que el cuadrado de x. Menor, menor, menor. Para la derecha, el cuadrado de L es 1, el cuadrado de L es 16. Mayor cuadrado, 16. Así quedaría. Siguiente situación. Supongamos tengo, por ejemplo, menos 2 menor que x menor que 1. Quiero su cuadrado. Negativo o positivo. 0 menor o igual que el cuadrado de x. Menor, menor, menor. El cuadrado de L es 4, el cuadrado de L es 1. El mayor cuadrado, 4. Ya está. Siguiente situación. ¿Qué pasaría si tuviera menos 2 menor a x menor o igual a 1? Quiero saber cómo es el cuadrado. Negativo o positivo. 0 menor o igual que el cuadrado de x. Ahora, acá son símbolos distintos. ¿Cómo tomo la decisión? Vamos a ver. Primero le vamos al cuadrado. El cuadrado de L es 4, el cuadrado de L es 1. El mayor cuadrado es 4. Y él tiene el mayor cuadrado. Como él tiene el mayor cuadrado, queda su mismo símbolo asociado, o sea, menor que. Y si nos preguntamos, profe, ¿y por qué no va el igual? Para que el cuadrado de x sea 4, x tendría que ser 2 o menos 2. Si x está entre menos 2 y 1, no llega a ser 2. Y tampoco no toma el menos 2. Por eso que el cuadrado no toma el 4. Entonces, por eso, como medida práctica, si elevo al cuadrado, él tiene el mayor cuadrado, entonces queda su símbolo asociado. ¿Y qué pasaría si fuera así? X mayor a menos 2, menor o igual a 2. Negativo o positivo, si quiero saber su cuadrado. 0 menor o igual que el cuadrado de x. Ahora, símbolos distintos, estudio. Cuadrado de L es 4, cuadrado de L es 4. ¿Cuál es mayor? Como salieron iguales, queda 4. Ahora el problema es, ¿qué símbolo queda? ¿El menor o el menor igual? En esta oportunidad quedaría menor igual. ¿Y por qué digo menor igual? Porque el cuadrado es igual a 4 cuando x sea igual a 2. X puede tomar 2. Entonces, cuando x toma el valor de 2, el cuadrado llega a ser 4. Entonces, en este caso, el 4 sí lo toma. Entonces, cuando los dos cuadrados salen iguales, hay que ver si la igualdad es posible con alguno de los extremos. Tendría que tomar uno de los extremos para que la igualdad sea posible. Muy bien. Eso entonces para ese modelo de problemas, cuando hay desigualdades dobles, por favor, de ese modelo. Siguiente operación. Queremos extraer raíz en una desigualdad, porque también en algunas ocasiones vamos a querer sacar raíz. También hay que distinguir dos casos. Cuando queremos sacar raíz impar con índice impar o raíz con índice par. Recordemos que la raíz índice impar está definido para todos los números reales. Raíz impar lo tienen los positivos, los negativos, el cero, todos. Entonces, cuando queremos sacar raíz impar, en particular raíz cúbica, lo hacemos con toda libertad. Raíz cúbica al primer miembro, raíz cúbica al segundo miembro, y el orden se conservará. No hay problema. Ya. No interesa cómo sean los valores A y B, no hay problema. La raíz impar le tomamos en ambos miembros y el orden se conservará. Siguiente caso. ¿Qué ocurre si yo quiero sacar
raíz con índice par. Bueno, para sacar, por ejemplo, raíz cuadrada en ambos miembros, tengamos en cuenta que los miembros no pueden ser negativos. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un negativo no existe. No es un número que pertenezca a los reales. Entonces, en caso los miembros sean positivos y uno sea menor que el otro y quiero extraer raíz, no hay problema. Sacamos, por ejemplo, raíz cuadrada, voy a considerar, análogamente a raíz cuarta, y ambos miembros raíz cuadrada. El orden se conservará, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queremos sacar raíz impar, lo extraemos con toda libertad y el orden se conservará, sin interesar el signo de los miembros, porque la raíz impar existe para todos los reales. Sin embargo, cuando queremos sacar raíz cuadrada, o raíz cuarta o raíz sexta, también lo extraemos en ambos miembros, el orden se conservará siempre y cuando los miembros sean positivos. ¿Qué pasaría si los dos fueran negativos? Si los dos fueran negativos no se puede sacar raíz cuadrada. Lo que tendría que hacer en todo caso es multiplicarle por -1 para convertirlos en positivos. Muy bien. Siguiente regla. 9. Si un número es positivo, ¿cómo es su recíproco o su inverso multiplicativo? Si un número es positivo, su recíproco también es positivo. En efecto, como este es un cociente y el de arriba es positivo, si el de abajo también es positivo, positivo entre positivo resulta positivo. Entonces, si un número es positivo, su recíproco es positivo. Análogamente, si el recíproco de A es positivo, entonces A también es positivo. Asimismo, si el número A es negativo, su recíproco también es negativo. Si el recíproco de A es negativo, el número A es negativo. Es decir, esto vale de ida y vuelta. Todo número con su recíproco son del mismo signo. Número positivo, recíproco positivo. Número negativo, recíproco negativo. Siguiente regla. 10. Supongamos A y B son números que tienen el mismo signo, es decir, o bien los dos positivos o bien los dos negativos. Y vamos a suponer que A es menor a B. Ojo, los dos del mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos. Quiero hallar la relación de sus inversas. Si los dos son del mismo signo, invertimos cada miembro y el orden cambiará. Eso en el caso de que los dos tengan el mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos, ¿de acuerdo? Ahora, si nos preguntamos, ¿qué pasaría si uno fuera negativo y el otro positivo? Bueno, sería evidente, ¿no? Si A es menor que B y yo sé que él es negativo y yo sé que él es positivo y quiero saber en qué relación están las inversas, bueno, por la regla anterior, si A es negativo, la inversa es negativa. Si B es positivo, su recíproco positivo. Él es negativo, él es positivo, obviamente un negativo menor que un positivo, el orden se conserva. ¿De acuerdo? Eso siempre y cuando yo tenga la seguridad que el de la izquierda es negativo y el de la derecha es positivo. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso que los dos tengan el mismo signo, ahí sí, invertimos y el orden cambia. Muy bien. Siguiente regla, una propiedad bastante elemental. El cuadrado de todo número real, ¿cómo es siempre? El cuadrado de todo número real siempre será mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? El cuadrado de todo número. Cualquier número real que está al cuadrado siempre sale mayor o igual a 0. ¿Cómo justificamos esto? Lo que pasa es que si A es un real o es positivo o es negativo o es 0. Si fuera positivo, al cuadrado seguirá siendo positivo, ya que A cuadrado es A por A, y el producto de positivo da positivo. Si el A fuera negativo, el cuadrado sería positivo, ya que A cuadrado es A por A, y negativo por negativo es positivo. Y en el caso que el A sea 0, el cuadrado será 0. Entonces decimos, la igualdad, o sea, el A cuadrado igual a 0, se verifica si solo si A es 0. El único número real con el cuadrado da 0 es el 0, no hay otro. Si el número real no es 0, el cuadrado será estrictamente mayor a 0. Muy bien. Siguiente regla. La desigualdad A mayor a B, por ejemplo, antes de traer este punto, cuando nosotros tenemos A igual a B, hay una regla de la simetría en la igualdad que dice así, A igual a B equivale a decir B igual a A. Es decir, podemos cambiar la posición o girarlo y la igualdad sigue siendo la misma, o sea, la igualdad se conserva. Algo análogo en las desigualdades. Si yo tengo A mayor a B, eso también lo podemos girar. ¿No? Lo giramos media vuelta. Si lo giras media vuelta, al girar esto, el B pasa a la primera posición. Ahora, este símbolo que es mayor, al hacer el giro, se convierte en menor y el A pasa a la segunda posición. Es decir A mayor a B equivale a decir B menor que A.
¿Ya? Las desigualdades también se pueden girar. Por ejemplo, supongamos tengo 3 menor a x. 3 menor a x lo podemos girar, ¿y cómo se leería? 3 menor a x, al hacerle un giro, entonces el x pasa a la primera posición, este menor lo giro y se convierte en mayor, y el 3 pasa al segundo miembro. Y entonces acá puedo leer mejor, x es mayor a 3, ¿no? Para que la lectura sea más cómoda, más sencilla. Muy bien, eso es con relación a la regla 12. Para la regla 13, tengo dos desigualdades, ¿de acuerdo?, que tienen el mismo símbolo, a menor a b y c menor a d. ¿Qué se cumple? Bueno, para poder explicar esta reglita vamos a disponerlo así, a menor que b, c menor que d. Si hay dos desigualdades que tienen el mismo símbolo, está permitido hacer la suma vertical. Hacemos la suma y tendríamos a más c. La otra suma sería b más d. ¿Y el orden qué pasa? El orden se conserva. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, dos desigualdades que tienen el mismo símbolo se puede sumar y al sumar el orden se conservará, siempre y cuando sean del mismo símbolo. Ahora, si nos preguntamos, ¿y se puede restar? No, restar no. La suma está permitida. Ahora, y si decimos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera una a menor que b y la otra c mayor a d? ¿Cómo hago para sumar? Bueno, acá sumar no se podría, porque para poder sumar tiene que ser el mismo orden. Pero puedo recurrir a este hecho. La primera la conservo, a menor que b, y a esta le aplico la regla 12. Es decir, c mayor a d lo podemos girar, ¿y cómo se leería? Si lo giramos, entonces sería d, este mayor se convierte en menor que c. Y entonces, al ser desigualdades del mismo símbolo, ya podríamos hacer la suma. Es decir, no siempre vamos a esperar que el problema esté pues en las condiciones óptimas, ¿no? Que los dos estén con menor. De repente, si una está con menor y la otra está con mayor, entonces a alguna de las dos le puedes invertir, le puedes hacer un giro y no hay problema. Y luego ya haces la suma, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que ver ahí cierta habilidad en expresarlo de un modo conveniente para usar la regla adecuadamente. Análogamente, también, si tengo dos desigualdades del mismo símbolo, ¿de acuerdo?, también se puede multiplicar. Así como se puede sumar, también se puede multiplicar. Pero cuando queremos multiplicar hay un requisito. El requisito es que los miembros que conforman la desigualdad sean de R+, es decir, sean positivos. En cambio, en la anterior, en la suma, no hay requisito. A, B, C, D pueden ser positivos, negativos, 0, alguno positivo, el otro negativo. No hay ninguna condición adicional. En la multiplicación sí, los miembros que participan tienen que ser positivos. Entonces tengo A menor que B y C menor que D. Y tengo que A, B, C, D son positivos. Entonces haces producto vertical, A por C, el otro sería B por D, y el orden también lo conservamos. ¿De acuerdo? Se conserva. Esto es producto siempre y cuando los miembros tengan el mismo, si no sé si sean positivos, mejor dicho. Muy bien. Eso es con relación a la lista de las reglas básicas, las reglas operativas que se necesita para hacer operaciones en una desigualdad. Con esto se puede hacer muchas construcciones, como veremos más adelante. ¿Ya? No hago las construcciones todavía porque necesitamos un hecho más, que es relacionado a la recta numérica, que es lo que vemos a continuación. Recta numérica real. La recta numérica real es la representación geométrica de los números reales. Los números reales geométricamente, ¿dónde se disponen? En una recta geométrica. Por la geometría sabemos que la recta geométrica está formada por la unión de infinitos puntos. Ahora, esta recta geométrica se denomina recta numérica real cuando a cada punto de esta recta geométrica se le hace corresponder un número real. Hay un principio que dice lo siguiente: a cada número real se le hace corresponder un punto de la recta y asimismo a cada punto de la recta le corresponde un único número real. Eso cuando me refiero recíprocamente, es decir, el retorno. Supongamos, acá tenemos al conjunto de los números reales. Acá esto encierra a todos los reales. Esta es la recta de la geometría, la unión de infinitos puntos. Bien, entonces, si este fuera un número real, entonces a este número real le corresponde un punto en la recta, pero solamente uno. Supongamos a este número real le hago corresponder este punto. Si este fuera otro número real distinto de él, entonces a él también se le hace corresponder un punto en la recta, pero no el mismo punto, porque en un mismo punto no pueden haber dos reales distintos. Él debe estar en otra ubicación. Y así, si este es un tercer número real distinto a los anteriores, a él también le corresponde otra posición en la recta. Si este es otro real distinto a los tres anteriores, este es otro punto en la recta. Y así se van ubicando los números reales.
Siempre, cada punto de la recta, en cada punto de esta recta estará ubicado siempre un número real. Ahora, ¿cuántos números reales hay? Hay una infinidad, hay un sinnúmero de números reales. Entonces, acá también hay un sinnúmero de puntos en la recta. Entonces, como esto no acaba, ¿no? Se indica justamente con flechitas de este modelo, que no termina, esto sigue en forma ilimitada, entonces esto se dice que se va al más infinito por la derecha y a la izquierda se dice que va al menos infinito. Esto quiere decir que continúa en forma indefinida por ese lado y por la izquierda también continúa en forma indefinida. El más infinito y menos infinito no son números reales, el infinito solamente es una representación, representa que esto continúa en forma indefinida o en todo caso que el infinito es demasiado grande. Muy bien, eso con relación entonces a la recta numérica. Entonces, la recta numérica es la recta geométrica en la cual a cada punto de la recta se le hace corresponder un número real, ¿no? Cada número real un punto de la recta, cada punto de la recta un número real. Muy bien, veamos a continuación los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos es un subconjunto de R. Estos intervalos geométricamente están representados por partes de la recta que están limitadas por dos extremos, un extremo inferior y el otro superior. Los intervalos se subdividen en distintos tipos. A continuación tenemos la recta numérica y en ese dibujo un rectángulo sobre la recta, es decir, esto es un intervalo, así se representa geométricamente un intervalo. Un intervalo contiene a todos los números que van comprendidos entre dos extremos. En este caso, en algunos casos los extremos forman parte del intervalo, en otros casos los extremos no forman parte del intervalo. Cuando los extremos forman parte del intervalo, en los extremos se le pone con una bolita pintada. La bolita pintada quiere decir que tanto el extremo A como el extremo B forman parte del intervalo. Entonces, el intervalo geométricamente contiene a todos los números que se encuentran en esta parte. Entonces, ese intervalo cerrado considera todos los puntos que están en esa parte. Si decimos cuántos elementos tiene el intervalo, es como decir cuántos puntos tiene la recta en ese intervalo. Y lógicamente en esa parte de la recta hay una infinidad de números. Por eso decimos que un intervalo contiene infinitos números. Entonces, esta es la representación de un intervalo cerrado. El dibujo por situaciones de observación se hace rectangular, pero no es lo que los números estén en esa parte, sino los números se encuentran en esa parte de la recta, sino que no se sobrepone por situaciones de visión, en este caso. Bueno, esa es la representación matemática de un intervalo llamado, o en este caso cerrado. Matemáticamente esto se expresa así. Primero se coloca el extremo de la izquierda A, separamos por un punto y coma el extremo de la derecha B, de ese modo. Como el A forma parte del intervalo, la pertenencia del extremo A se representa con un corchete dirigido hacia el número A. Eso quiere decir que A forma parte del intervalo. Pero como B también forma parte del intervalo, se coloca otro corchete con dirección hacia B, de ese modo. Entonces la cerradura representa la contención de los extremos. Los intervalos contienen a todos los números que se encuentran entre A y B, incluyendo en este caso los extremos A y B. Si nos preguntamos en este intervalo cuál es el menor elemento de este intervalo, diremos el menor elemento es A y el mayor elemento es B, ¿de acuerdo? Porque A y B forman parte del intervalo. Ahora, también este intervalo se puede expresar así. Nombramos un representante de todos los números que están en esa parte, por ejemplo le llamo X. Entonces X es un elemento que recorre todo el intervalo A a B, ¿de acuerdo? X puede estar en esa posición, en cualquier posición entre A y B. ¿Cómo se coloca o cómo se representa esto? Como A está a la izquierda de B, se dice A menor a X, ya que A está a la izquierda de X. Pero como X recorre todo el intervalo, X puede encontrarse en el punto A. Cuando X se encuentre en el punto A, entonces los dos serán iguales. Se dice A menor igual a X. Ya que X está a la izquierda de B, diremos X menor a B. Pero X puede ocupar la posición de B, porque X representa cualquier número del intervalo. Puede estar en la posición de B ya que el intervalo es cerrado. Cuando X esté en el mismo lugar de B, los dos serán iguales. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la representación de intervalo y esto en desigualdad doble del mismo intervalo. Muy bien. Eso con respecto al intervalo cerrado. Bien, el intervalo abierto es un intervalo que se encuentra de dos extremos, pero la diferencia está con respecto al anterior, que ahora los extremos no forman parte del intervalo. Considera todos los números que se encuentran entre los dos extremos A y B, entre ellos dos, más no el A y el B. Eso se representa así, el extremo de la izquierda A, punto y coma, el de la derecha B.
Como el extremo A no pertenece al intervalo, entonces esto se expresa con un corchete opuesto al número. Recordemos que el corchete dirigido representa cerrado, corchete opuesto abierto. El B tampoco no forma parte del intervalo, corchete opuesto a B. Aunque también esto se puede expresar así. De A hacia B, en la izquierda abierto, símbolo muy similar al menor que, y por la derecha muy similar al mayor que. De ese modo. También esto en desigualdad doble se expresa así. Citamos un representante general de todo el intervalo, X. X recorre todo el intervalo entre A y B. Diremos A menor a X, ya que A está a la izquierda de X. Pero solamente menor porque X nunca va a ocupar la posición de A, ya que el intervalo no toma el A. Y el X a la vez va a ser menor que B, nunca va a tomar la posición de B, ya que B no toma el intervalo. Entonces, esto es correspondiente a un intervalo abierto. En ese intervalo abierto, si queremos el menor elemento del intervalo, el menor no existe. No podemos determinar quién es el menor. El mayor tampoco. No tiene ni menor ni mayor elemento este intervalo. Esto ya que los extremos no forman parte del intervalo. Bueno, veamos a continuación un intervalo semiabierto. Semiabierto se dice cuando un extremo forma parte del intervalo y el otro no. Estoy considerando un caso. El de la izquierda lo toma y el de la derecha no, pero podría ser viceversa también. ¿Cómo se representa esto matemáticamente? El extremo A, luego el extremo B. Como he considerado en A cerrado, le ponemos corchete dirigido hacia A. B abierto, corchete opuesto a B. Como también de A hacia B, cerrado en A, corchete dirigido, B abierto por la derecha, símbolo mayor. De ese modo. Entonces, cualquiera de las dos representa el intervalo semiabierto. ¿De acuerdo? En desigualdad doble, citamos un representante X. X recorre todo el intervalo. Inclusive, X puede estar en la posición de A, ya que el intervalo contiene el A, pero nunca va a estar en la posición de B, porque no toma la B. Entonces, esto sería A menor o igual a X. Menor o igual, como dijimos, X puede estar en la posición de A, pero X será menor que B estrictamente. ¿De acuerdo? Este intervalo, por ejemplo, contiene menor elemento, pero no mayor. El menor elemento del intervalo sería A, porque el extremo A forma parte del intervalo. Pero máximo no tendría o mayor no tendría porque X no toma, mejor dicho, el intervalo no toma el extremo B. Por eso que no tiene mayor. Bueno, con relación a los intervalos con extremos infinitos, ¿no? Un intervalo puede ser con extremo menos infinito o más infinito. Tomemos este caso. El intervalo que viene de menos infinito hasta el punto C. Estoy considerando en C cerrado. Este intervalo se representa así. Menos infinito el de la izquierda, C el de la derecha. Infinito siempre es abierto. Vamos a colocarlo en primer lugar con corchete opuesto. En C estoy tomando cerrado, corchete dirigido. Como también se puede escribir abierto por la izquierda, símbolo menor que, C cerrado, corchete dirigido. En desigualdad doble, citamos un representante, X. Diremos menos infinito menor a X, pero X menor o igual a C, ya que X puede estar en la posición de C. Ahora, esta parte de la desigualdad, algunos omiten la escritura de menos infinito. Bueno, eso ya es decisión personal. Podemos considerarlo o podemos omitirlo, no hay problema. Finalmente, el otro intervalo con extremo más infinito. Entonces, en ese intervalo estoy considerando todos los números que van de C abierto, o sea, que están un poquito más allá de C, hacia el más infinito. ¿Cómo se representa esto? C de la izquierda más infinito a la derecha. El C lo estoy tomando que abierto, entonces corchete opuesto, infinito también siempre es abierto, corchete opuesto. O también símbolo menor por la izquierda, símbolo mayor por la derecha, ya que los extremos no forman parte del intervalo. En desigualdad doble diremos C menor a X, solo menor porque C no pertenece al intervalo, mientras que X menor que más infinito. O solamente podemos decir infinito y evitar el más.